A continuación les hablaré de Dollar y Miller. John Dollar nació el 29 de agosto de 1900 y murió el 8 de octubre de 1980. Fue un estadounidense que estudió comercio e inglés en la Universidad de Wisconsin. Dollar se convirtió en un psicólogo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Yale en 1942. Además de enseñar antropología en Yale, también enseñó psicología y sociología y se retiró en 1969. Neal Egan Miller nació en Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos, el 13 de agosto de 1909. Al principio de su carrera se centró en experimentar sobre la conducta en situaciones reales, pretendiendo una visión todavía freudiana. Tanto Miller como Dollar consideraban que la personalidad puede ser definida en bases a hábitos. Miller es considerado uno de los primeros en utilizar el concepto de biofeedback, es decir, el proceso de ir ganando una mayor conciencia de muchas funciones psicológicas usando herramientas que dan información sobre esas mismas funciones. Dollar y Miller trabajaron juntos en el Instituto de Relaciones Humanas en la Universidad de Yale, donde hicieron varias investigaciones sobre la sociología, la antropología, la psicología y la psiquiatría. Esos estudios dieron paso a la teoría de la personalidad basada en el reforzamiento, la cual se destacó principalmente en el siglo XX en todos los Estados Unidos. Ambos hombres recibieron un entrenamiento psicoanalítico, son autores de varios libros y han tenido cargos muy significativos en prestigiosas universidades de los Estados Unidos. Teoría psicoanalítica del aprendizaje. Dollar y Miller tuvieron inspiración en varias teorías del aprendizaje y de allí tomaron prestados los principios básicos del condicionamiento. Según Dollar, anunció mucho de un individuo sin saber nada de él, simplemente con conocer su cultura, de donde nació. A continuación, hablaremos de 4 conceptos fundamentales acerca del aprendizaje. Como primero tenemos el impulso. Para Dollar y Miller, a diferencia de Freud, preferían el concepto de impulso en vez de líbido, para referirse a la fuerza motivacional. Como segundo tenemos la señal. Las señales son estímulos discriminativos. Una vez que los impulsos activan a una persona, las señales determinan cuándo responderá y la respuesta que se va a emitir. Como tercero tenemos las respuestas. Y allí nos dice que cualquier conducta que pueda ser cambiada por el aprendizaje o en cualquier situación, algunas respuestas ocurren más frecuentes que otras. Y por último, tenemos la recompensa. El concepto de recompensa de Dollar y Miller se difiere a los demás y tuvieron una frase entre ellos dos: la recompensa es imposible en la ausencia del impulso. A continuación, hablaremos sobre los procesos de aprendizaje. Como primero tenemos castigo, el cual es una respuesta indeseable que pueden ser eliminadas por el castigo inmediato. Como segundo tenemos la extinción. Cuando una respuesta no es recompensada, se vuelve menos frecuente y deja ocurrir gradualmente. Como tercero tenemos la recuperación espontánea. Después de que una respuesta sea extinguida, reaparece ocasional. Esto no tiene explicación, simplemente es una característica de las respuestas extinguidas. Por otra parte está la generalización, y allí vemos que cuando una respuesta se haya sido aprendida en una situación de estímulo y ocurren esas mismas respuestas en otras situaciones que proporcionan señales similares a las que estuvieron presentes cuando tuvo lugar aprendizaje. Tenemos igualmente la discriminación, y es cuando solo se responde a señales particulares. Entre más se generaliza esa respuesta, existe menos discriminación. Tenemos igualmente gradientes en los efectos de recompensa. Allí el concepto afirma que entre más cercana sea seguida una respuesta por una recompensa, más se fortalece. Y tenemos respuesta anticipatoria. Las respuestas que preceden a la recompensa son fortalecidas y cada vez que se fortalecen tienden a ocurrir cada vez más pronto, conforme se repite la secuencia conductual, o sea, que se convierte en la respuesta anticipatoria y la conducta se vuelve más eficiente.
Aprendizaje por imitación. Esta hace referencia al aprendizaje que se produce por observación de las conductas ajenas. Dollar y Miller hicieron avanzar la teoría del aprendizaje al sugerir que sí es posible aprender por imitación, de tal manera aquello que ven deja una huella mucho más importante que lo que le podamos decir. Misma conducta. Para que un niño imita la misma conducta que la persona a la cual es imitida, es necesario que tanto la conducta como las señales que lo controlan sean las mismas. Copiar. En esta el aprendiz está consciente de la distancia entre su conducta y la del modelo e intenta reducirla. Conducta igualada, dependiente. Al igual que en la copia, el aprendiz produce una respuesta que iguala la respuesta del modelo y esta depende de que el modelo proporcione una señal para dicha conducta. Siguiente. 4 periodos críticos de entrenamiento. Dollar y Miller reconocían a Freud por señalar la importancia de la niñez y sus conflictos psicosexuales, pero traduciéndolos al lenguaje de la teoría del aprendizaje. Estos son: alimentación. Es recompensante debido a que reduce el impulso del hambre y se fortalece en la respuesta que el lactante emite antes de ser alimentado. Al igual, un niño alimentado apropiadamente, este desarrollará el amor por su madre y una personalidad sociable. Control de esfínteres. Este periodo es un tiempo de aprendizaje, lo cual puede producir un conflicto entre el individuo y las exigencias de la sociedad. Entrenamiento sexual temprano. Dollar y Miller favorecen una actitud más permisiva. Decían que los impulsos sexuales son tentadores, pero al mismo tiempo producen ansiedad. Conflicto de enojo, ansiedad. Dollar y Miller pensaban que como la niñez produce muchas frustraciones, los niños deben aprender a manejar el enojo, ya que muchas veces son castigados y esto les hace sentir ansiedad. Si el enojo se etiqueta apropiadamente, puede proporcionar señales discriminativas para el mundo real. El siguiente es los conflictos. Dice que resultan de alguna clase de oposición entre nuestras tendencias a aproximarnos o a evitar ciertos objetos o circunstancias. Distinguieron tres tipos de conflicto. El primero es un conflicto de aproximación con aproximación. Este es cuando el individuo es atraído en forma simultánea hacia dos objetivos que tienen valor positivo, pero que son incompatibles. Como ahí vemos en el ejemplo, un individuo está enamorado de dos personas a la vez y está forzado a hacer una elección. El siguiente es evitación por evitación. Este trata que cuando una persona enfrenta dos alternativas indeseables, el ejemplo que hay es: el plato está caliente, le está quemando las manos, pero si lo suelta derramará la comida. Y por último está el conflicto de aproximación-evitación, que ese es cuando un objetivo atrae y repele al individuo. Un ejemplo, su pareja es tanto atractiva como odiosa. A menudo es necesario considerar situaciones combinadas de conflictos. Reducción de conflicto. Solo existe conflicto si hay tendencias de evitación. Las personas permanecerán lejos de estas situaciones, aunque son esenciales porque ayudan a realizar tendencias de aproximación. Se dice que la frustración y agresión ocurre cuando el individuo es incapaz de reducir un impulso debido a que la respuesta que lo satisfacería ha sido bloqueada. La frustración y agresión establece que la agresión causa frustración y que la frustración conduce a la agresión. En las modificaciones de la hipótesis de la frustración y agresión encontramos la agresión hostil y la agresión instrumental, donde la agresión hostil, descrita tanto por Dollar y Miller, dice que la meta de esta es dañar a alguien, mientras que la agresión instrumental
es un medio hacia alguna otra meta. En las señales agresivas se dice que la frustración instiga unas tendencias agresivas, pero se identifican en muchos factores situacionales que esta puede influir si ocurre una conducta agresiva. Estas tendencias agresivas pueden ser inhibidas entre pues, otros factores como lo son las reglas sociales o el temor al castigo o la fortaleza del yo. Está el alcohol, que tiene una gran relación con la agresión debido a que esta incrementa la agresión y tiene un efecto considerable. Por último está el lenguaje, la neurosis y la psicoterapia. El lenguaje es muy importante ya que nos proporciona señales discriminadoras y cómo se maneja en diferentes situaciones. No obstante, las personas suelen aprender mediante el ensayo y el error. La neurosis, en hay aprendizaje inadaptados y puede producir síntomas neuróticos. Sin embargo, muchas neurosis son entendidas como formas aprendidas para así evitar la ansiedad. Dollar y Miller interpretan los diferentes síntomas como respuestas aprendidas por su reforzamiento en cuanto a la reducción de la ansiedad. Y la psicoterapia, en esta se requiere la reducción del impulso debido a que el terapeuta puede utilizar la aprobación de manera estratégica para recompensar. Es permisivo y permite que el paciente se estrese. También se hace uso de la supresión y del control deliberado del pensamiento y los coloca fuera de la conciencia, es decir, el efecto o el rebote. De tal manera, la emoción suprimida contribuye al riesgo de hipertensión, cáncer y finalmente la meta de la terapia es permitir la acción del mundo real.